Hoy es el primer domingo del año 2021. Este es el mensaje para hoy. En Juan 6:35 del Evangelio de Juan, las Sagradas Escrituras, tenemos estas palabras del Señor Jesús, diciendo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Quién es Jesús? En Génesis 1:1 dice el Señor: Dios en el principio creó los cielos y la tierra. En el Santo Evangelio según San Juan, capítulo 1 en adelante, dice la palabra de Dios: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este es en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida. En Él estaba la vida, en el Verbo. Y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Versículo 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Versículo 14. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Versículo 14. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Qué está diciendo la Biblia? Aquel Verbo fue hecho carne, que era en el principio con Dios, que en el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios. Su nombre: Jesús, el Señor Jesús. El discípulo amado, el apóstol Juan, un testigo presencial de esta enorme verdad, dice en su primera carta: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, y lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al Verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros, todos ustedes, tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Palabras poderosas, verdaderas. El apóstol Juan escribió el Santo Evangelio que lleva su nombre, las 3 cartas que escribió, y el libro de Apocalipsis. Leyendo en este último libro, en capítulo 19, versículos 11 en adelante, dice: entonces vi el cielo abierto, he aquí
un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos del cielo, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. En su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Juan el apóstol, un testigo presencial, y lo que está escribiendo aquí en Apocalipsis está mirándolo él, y es la segunda venida de el Verbo de Dios, Jesucristo, que viene en su segunda venida como Rey de Reyes y Señor de Señores. Jesús es Dios. El Padre da testimonio del Hijo Jesucristo. Otra vez en primera carta de Juan, pero ahora en capítulo 5, versículo 9, dice las Sagradas Escrituras: si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Dios mismo, Dios el Padre, da testimonio. Él mismo da testimonio a través de las Sagradas Escrituras de el Hijo, su unigénito, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, de la divinidad. Y dice el versículo 10 de primera de Juan 5: el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree, a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios, es decir, Dios el Hijo, tiene el testimonio en sí mismo. No creer esto es no creer a Dios, es rechazar a Dios, es hacerlo mentiroso, es repetir la historia del huerto de Edén en Génesis 3. El pecado de nuestros padres Adán y Eva fue darle el crédito a la serpiente, a Satanás, y hacer mentiroso a Dios. Este pecado trajo todo el desastre sobre la humanidad. Y hoy, para el ser humano, hoy en estos tiempos, es un pecado imperdonable. Porque el rechazar esta verdad, el rechazar el testimonio de Dios acerca de Jesucristo, su Hijo amado, es rechazar la verdad, es rechazar la luz, es darle la espalda a Dios, a Jesucristo, es rechazar la vida eterna, y por lo tanto es abrazar y recibir la muerte y la condenación eterna. Es quedar sumergido en la oscuridad más espantosa de la muerte y perderse eternamente en el lago que arde con fuego y azufre. Las palabras del apóstol Juan, un testigo presencial de Jesucristo, dice en primera de Juan capítulo 1, 5 al 7, dice: este es el mensaje que hemos recibido y que hemos oído y os anunciamos. Este es el mensaje de Dios. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos
comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Lo que Dios quiere y desea es que cada ser humano no solo escuche esta gran verdad, sino que reciba su testimonio, que reciba sus palabras, que reciba a su Hijo Jesucristo. Que cada ser humano tome la decisión de recibir a Jesucristo en su ser, en su alma, en su corazón, y sea salvo de la condenación eterna. En 1 de Juan 5, 11 y 12, leemos nuevamente. Dice: Primera de Juan 5, 11 y 12, dice la palabra de Dios: y este es el testimonio que Dios nos ha dado. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado: vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Dios, el Padre bueno, quiere que salves tu alma y te apropies de todas las promesas de la vida eterna que en su Hijo Jesucristo está ofreciendo a cada ser humano. Cada ser humano ahora tiene la oportunidad de decidir acerca de Jesús, acerca del Señor Jesús, o aceptarlo, poner en Cristo su fe, su confianza, rendir su vida a Él, como dice, y recibir la bendición, como lo dice el Evangelio. Nuevamente, en Juan 1:12: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Solo tomando esta decisión por Cristo, es como el pecador, las criaturas humanas que Dios hizo y formó con sus manos, podemos dejar de ser ajenos a Dios, criaturas de Dios, y convertirnos en hijos de Dios por creer, recibir y aceptar la verdad de este evangelio glorioso. Jesucristo en nuestras vidas lleva a cabo el milagro de convertirnos en hijos de Dios, como lo dice este versículo y muchos otros más en la Biblia. Todos los que le recibieron, los que han creído en su nombre. ¿Qué nombre? El nombre de Jesucristo. Les dio potestad, Dios les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Rechazar a Jesucristo, darle la espalda a Jesucristo, no creer en Él, no creer en esa obra gloriosa y victoriosa de Jesús en aquella terrible cruz del Calvario, es quedar condenados a muerte eterna. Juan 6:23 nos dice textualmente: porque la paga del pecado es muerte. Porque la paga del pecado es muerte. Lo que implica esta palabra: una persona que trabaja con un patrón recibe una paga. ¿Por qué? Porque es justo que reciba una paga. Se la ha ganado, se la merece. Si ese patrón es un malvado y no le paga a su trabajador, eso es una injusticia de las peores.
Cuando el Señor en su palabra nos está diciendo, porque la paga del pecado es muerte, está diciendo que yo merezco una paga por mis pecados, porque soy pecador. La merezco, me la he ganado, es justo que la reciba. Y así cada ser humano. Somos pecadores y esa es la paga que merecemos. Pero qué glorioso que Dios te amó tanto, Dios me amó tanto, que no quiso darnos esa paga que merecíamos por nuestros pecados. Y la descargó en su Hijo amado. En la cruz del Calvario, Jesús tomó nuestro lugar. Él recibió esa paga. Él murió por el pecado nuestro. Él pagó el precio. Como resultado de todo esto, Dios nuestro Padre Celestial, Dios el Padre Celestial, está ofreciendo la vida eterna por poner nuestra fe en Jesucristo, por recibir su palabra en nuestras vidas. Dice la segunda parte de Romanos 6:23: mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dádiva es un regalo, solo tienes que recibirlo. Este es el grande amor, este es el infinito amor de Dios para con toda la humanidad. Miremos lo que está diciendo el Evangelio de Marcos, allá en capítulo último del libro, capítulo 16, y dice así, en versículo 15. Escuchen bien, por favor. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Los que hemos creído y recibido a Cristo, tenemos el mensaje del evangelio en nuestra boca, en nuestro corazón. Y el mandato de Dios es que vayamos y prediquemos este evangelio. No dice a sus hijos, no, dice a toda criatura. Porque la humanidad es criatura de Dios. Dios nos hizo. Pero solo en Jesucristo, al escuchar ese evangelio glorioso, al creer ese evangelio glorioso, es lo que puede convertirnos en hijos de Dios. Miren lo que dice el versículo 16: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Dios no quiere la muerte del impío. Veamos su infinito amor por la humanidad. En Ezequiel 37:11 dice el Señor: vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis? ¡Qué paciencia! ¡Qué amor tan grande por Dios! Hemos de reconocer que somos una raza humana caída y pecadora. Desde que amanece hasta que anochece, pecamos contra Dios. Somos soberbios, envidiosos, vengativos, codiciamos, somos avaros y blasfemamos todo el tiempo con nuestras palabras. Mentimos, odiamos. ¿No es eso maldad? ¿No nos revela claramente la Escritura lo que somos y tenemos en el corazón? Y eso le llama a Dios pecado. Ese pecado es lo que nos separa de Dios. Ese pecado es lo que nos lleva al juicio eterno en el lago que arde con fuego y azufre. Pero Dios, no queriendo esto para nosotros, fíjense lo que hizo. En su infinito amor por la humanidad,
Siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios mostró su amor para con nosotros, entregando a su Hijo en aquella terrible cruz, tomando nuestro lugar y recibiendo la paga por nuestros pecados. Jesucristo murió en esa terrible cruz. Esto también lo podemos ver en Juan 3:16, en el Evangelio nuevamente del apóstol Juan. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Versículo 17: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado. La fe en Cristo nos libra de la condenación. La fe en Cristo salva al hombre pecador. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. No estoy predicando de una religión, no estoy hablando de una religión. La religión es vana, todas juntas no salvan un alma. Quien salva es Cristo, y Cristo es Dios, que quiere salvar tu alma porque tú le recibas y tengas una relación personal con Dios mismo. En Lucas 19:10 dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Tú y yo ya estábamos perdidos. Tú y yo ya estábamos condenados a la muerte eterna en nuestros delitos y pecados. Y es cuando el Padre Celestial manda a su Hijo amado a tomar nuestro lugar en la cruz. Se los voy a leer textualmente en la carta de Pablo a los Corintios, capítulo 5, versículo 21. Dice el Señor textualmente: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Es decir, justos. El que no conoció pecado, santo, limpio y puro. Él estuvo aquí en esta tierra 33 años y medio. Y la Biblia da testimonio que Él nunca pecó, ni hubo engaño en su boca. El justo por los injustos. En la primera carta de Pedro, del apóstol Pedro, en capítulo 2, nos dice el Espíritu Santo a todos nosotros, y dice así en versículo 24, dice la palabra de Dios: quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. En su cuerpo humano, clavado en la cruz, ahí llevó nuestros pecados. Él los pagó. Él pagó el precio. Eso merecíamos nosotros. Dice la Biblia: Él llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos, vivamos a la justicia, y por su llaga, por su herida, fuimos sanados. En la misma carta, pero ahora en capítulo 3, versículo 18, nuevamente dice el Señor: porque también Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. El justo por los injustos. La palabra de Dios es clara. Tú que estás escuchando, no puedes poner esto en saco roto. Tú
que no tienes a Cristo en tu vida, que no lo conoces como tu Salvador, que no le has confesado como el Salvador de tu alma, como el Dios tuyo, como el Señor tuyo, si tú rechazas esta palabra, no tendrás salvación. Ahora sí, como se dice coloquialmente muchas veces, no tienes perdón de Dios. Dios no quiere la muerte del pecador. El profeta Ezequiel lo dice tan claro. El Espíritu Santo, usando a este hombre, dejó plasmada en las Sagradas Escrituras las palabras de nuestro Dios, que te dice ahora: vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino, que se arrepienta y que viva. Volveos de nuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis? En el mismo libro, el profeta Ezequiel nuevamente dice: porque no quiero la muerte del pecador, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. Cuando el apóstol Pablo escribe su epístola a los romanos, en Romanos 6:23, prácticamente está diciendo lo mismo. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Rechazas a Cristo? ¿No crees en Él, en su obra gloriosa? ¿No crees las santas escrituras? La paga del pecado es muerte. Tú pagarás tu pecado. Mas si te arrepientes y vienes a Cristo, dice la segunda parte del versículo: mas la dádiva de Dios, el regalo del Padre Celestial para ti, es vida eterna en Cristo Jesús. Pero tiene que ser el Señor tuyo, el Señor tuyo, el Señor de tu alma, el Señor de tu vida. Es decir, el dueño de tu corazón. Dios el Padre creador, el Padre bueno, el que hizo los cielos y la tierra, el que hizo todas las cosas, el que nos da vida ahora, hoy mismo. Y estamos iniciando un año más y nos está regalando cada día de vida. ¿Para qué? Nos está dando la oportunidad para que vayamos a la vida eterna, estar en su gloria eterna. La obra de la salvación ya está hecha desde hace 2000 años. La sangre derramada de su Hijo amado, que lava todo pecado, sigue tan vigente como en el primer día hasta hoy, limpiando, santificando, purificando, emblanqueciendo los corazones de todas aquellas personas que han dado la vuelta a su camino de pecado, que se han arrepentido y han reconocido a Jesucristo y le han confesado con su boca su glorioso nombre y le han recibido como Señor y Salvador. Por eso Juan 1:2 está diciendo: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad. El Padre bueno, el Padre celestial, te da su derecho, te da su autoridad, su potestad, para que tú seas hijo de Dios. Y ahora sí, como hijo de Dios, Él no te condenará. Ahora sí, porque verdaderamente, legítimamente, lo está diciendo la Escritura, eres su hijo, como lo aclara el versículo 13. El versículo 13 de Juan está diciendo que ellos, esos hijos de Dios, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Dios te engendra. Dios ahora es tu Padre, tú eres su hijo. Pero ¿gracias a qué? A que te arrepentiste y a que viniste
a Cristo. Ese es el punto crítico. Esa es la gran decisión de toda tu vida. Pero si Cristo no es tu Señor, tu Salvador, si no le recibes, no eres hijo de Dios. Estás bajo condenación de tus propios pecados. No es Dios quien te condena, tú mismo te condenas. Tus pecados te condenan porque rechazas al único que puede lavar tus pecados, a Jesucristo. Te toca decidir a ti. Ahora es tu oportunidad. Tú que lo has rechazado siempre, tú que has sido incrédulo hasta hoy, tú que has dado la espalda a Jesucristo una y otra vez, tú que no sabes que eres pecador y caminas por esta vida rumbo al infierno sin saberlo, tú que has puesto tu confianza en tu religión, pero que ahora sabes que tu religión no salva. Ven a Cristo, ven a Jesucristo el Señor. Solo Él te puede salvar de la muerte eterna. La vida terrenal que Dios te da ahora, cada día de vida que Dios regala al ser humano, es una oportunidad para arrepentirse, es una oportunidad para venir a Cristo y salvar tu alma. Pero un día vendrá el verdugo de la humanidad, que es la muerte, por ti. La muerte viene despiadada, sin sentimientos de compasión, sin ninguna esperanza. Viene por ti para quitarte la vida, quitarte de este mundo y también para llevar tu alma al infierno. Solo Jesucristo puede defendernos de la muerte. Solo Jesucristo puede salvarnos de esa muerte. Solo Jesucristo puede salvar nuestras almas. Pero si la muerte viene y Jesucristo no es tu Salvador, no es tu Señor, no le recibiste, no le has recibido, porque tú has rechazado su palabra, su verdad, su evangelio, las buenas nuevas, porque no creíste en Él, porque tú le rechazaste, porque fuiste incrédulo a su palabra. Si la muerte te sorprende en esta condición, tu alma pasará a la eternidad en la condenación eterna. Te perderás eternamente y pasarás al lago que arde con fuego y azufre, separado de la gloria de Dios, separado de su paraíso celestial, y estarás en ese lago que arde con fuego y azufre eternamente, en tinieblas y obscuridad, en un tormento eterno. Dios no quiere eso para ti. Dios no quiere eso para ti. Y una y otra vez Dios nos habla en su palabra. En 1 Timoteo 2, 3 y 4 dice nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, a través del apóstol Pablo, nos dice estas palabras: porque Dios nuestro Salvador quiere que todos los hombres sean salvos y vengan a la luz de la verdad. Porque Dios, nuestro gran Dios y Salvador, quiere que todos los hombres sean salvos y vengan a la luz de la verdad. Y nuevamente les recuerdo lo que está diciendo el profeta Ezequiel, bajo el poder del Espíritu Santo, diciendo las palabras que dice Dios nuestro Padre: vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de nuestros malos caminos, ¿por qué moriréis? Dios no quiere la muerte del impío. Dios quiere la salvación de tu alma.
y esa salvación está en su Hijo amado Jesucristo. En 2 de Pedro 3:9 nos dice la palabra de Dios: el Señor Dios no retarda su promesa, sino que es paciente para con todos nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. La vida que tienes hoy te la da Dios. Cada día es una oportunidad para que tú te arrepientas de tu mal camino y vengas a Cristo. Él puede salvar tu alma, pero tienes que venir a Cristo. Tú tienes que tomar la decisión. Jesucristo ya pagó tu pecado. Hace 2000 años en esa terrible cruz derramó su sangre por tus pecados. Solamente Jesucristo puede lavarlos, emblanquecer tu alma, perdonarte. Jesucristo quiere salvarte de la condenación del infierno, porque Él sufrió el infierno por ti. Jesucristo quiere salvarte de la muerte, porque Él ya la venció. Jesucristo venció a la muerte. La muerte está derrotada. Al resucitar al tercer día de entre los muertos, la muerte quedó vencida. Solo Jesucristo nos puede salvar de la muerte eterna. Jesucristo tiene todo el poder, toda la autoridad sobre la muerte y sobre la vida, porque Él venció a la muerte. Jesucristo tiene todo el poder y toda la potestad y toda la autoridad para dar vida eterna a todos los que creen en Él y confiesan su glorioso nombre y le reciben en su corazón y le adoran. Y por último, quiero leer una última porción en la carta del apóstol Pablo a Filipenses, en capítulo 2 y versículo 5. Dice la palabra de Dios: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, es decir, en el infierno, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Cuántos nombres son? ¿Cuántos nombres hay en los que puedes confiar? Solo uno: el nombre de Jesucristo. El nombre sobre todo nombre, el nombre más glorioso, el nombre más poderoso, el nombre más sublime, el nombre que llena el universo y perdura por la eternidad, en alabanza, en adoración y honra y gloria. Es el nombre de Jesucristo el Señor. Es el nombre sobre todo nombre. Es el nombre sobre los cielos de los cielos. Es el nombre que llena el tiempo y el espacio, la tierra y el universo. Es el nombre que perdurará por toda la eternidad. No hay otro. Es tan claro como el agua. Si tú rechazas esto, no tienes salvación, no tienes esperanza. La muerte vendrá y te llevará a un lugar de condenación eterna, porque tus propios pecados te condenan.
Solo Jesucristo puede quitar tus pecados. Necesitas venir a Jesucristo. También lo que nos dice esta porción, que todos confesarán este glorioso nombre, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. No está diciendo debajo de las piedras, está diciendo debajo de la tierra. Y se está refiriendo al infierno, que muchos no creen que existe el infierno. El infierno es real, se encuentra en el centro de la tierra, y todos los condenados, cuando viene la muerte, los lleva, son trasladados a ese lugar. Bueno, ahí debajo de la tierra, los condenados doblarán su rodilla y confesarán su nombre. En otras palabras, recibas a Jesucristo o lo rechaces, creas en Jesucristo o no creas en Jesucristo, estés en el cielo o estés en el infierno, lo aceptes o no lo aceptes, no importa dónde te encuentres, de todas formas tu rodilla se doblará ante Jesucristo. De todas formas tu lengua confesará el glorioso nombre de Jesucristo, reconociendo que Él es Dios, que Él es Salvador y que Él es el Señor, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero si te encuentras en el infierno, si te encuentras ya condenado, lo confesarás, lo reconocerás. Reconocerás verdaderamente que Él es Dios y Salvador. Pero será demasiado tarde, porque ya nada podrá sacarte de ese lugar eterno donde tú, al rechazar a Jesucristo, fuiste transportado. Hoy es el momento. Hoy es el día de salvación. Dice el Señor: en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el día aceptable. He aquí ahora el día de salvación. No hay mañana. Posiblemente la muerte te sorprende esta noche. Hoy, ahorita, hoy. Confiesa a Jesucristo, recíbele, pon tu fe en Él, humilla tu corazón, confiesa tu pecado y el Señor Jesucristo te recibirá, lavará tu alma, emblanquecerá tu alma, te perdonará y tú dejarás de ser una criatura de Dios para convertirte en hijo de Dios. Y lo que Dios te dé de vida después de esta decisión es para conocer a Jesucristo, es para adorar a Jesucristo, es para alabar a Jesucristo, el Dios verdadero, es para rendir nuestras almas y darle nuestro corazón, nuestras vidas y servirle, proclamando esta verdad a los que no la han escuchado. Este es el mensaje de hoy. Cada ser humano su verdadera necesidad que tiene. Cada ser humano puede estar sumergido en riqueza y pensar que tiene todas las cosas, pero sin Jesucristo es un reo de muerte. Sin Jesucristo no tiene salvación, va a la condenación eterna. Dios en la cruz, a través de su Hijo amado, pagó los pecados de toda la humanidad sin distinción, sin excepción. Los del rico, los del pobre, los del culto, los del inculto, los del sabio y los del ignorante. Los pecados de todos nosotros fueron pagados, pero hay que venir a Jesucristo, recibirle y adorarle. Su palabra es verdad. Jesús es Dios. Jesús se hizo carne. Dios se hizo carne, su nombre Jesús, y vino a salvarnos.
El cielo está abierto. Jesucristo abrió el cielo. Podemos ir cualquiera al cielo, así el más pecador, el más vil, porque la sangre de Cristo puede lavar cualquier pecado. Solo ven a Cristo, rinde tu corazón a Él, entrégale tu alma. Oh, que Dios revele a Jesucristo en tu corazón y humildemente tú recibas esta salvación tan grande que todo el oro del mundo no puede comprar. Jesucristo pagó con su vida, con su sangre, y vive eternamente, venció a la muerte y está en el cielo a la diestra del Padre, y vendrá otra vez, pero ya no para morir otra vez en la cruz como vino al principio. Él vendrá como Rey de Reyes y Señor de Señores, y como Salvador de los que han puesto su fe en Él, pero como juez de todos los que le han rechazado, para que dé el veredicto de juicio eterno sobre esos condenados. Oh, que lo entiendas. Oh, que Dios ilumine tu corazón, que tú te humilles, que tú reconozcas y que vengas a Cristo. Todas tus necesidades pueden estar suplidas quizá, pero de tu alma no, porque Jesús es el pan de tu alma, es el agua de tu alma. Jesús es el pan de vida. Solo Jesús puede saciarte verdaderamente. Padre Santo, gracias por tu palabra. Que esta palabra alumbre las almas, alumbre las tinieblas. Que esta luz, Señor, atraiga a los condenados a la salvación. Gracias. Gracias por Jesucristo, por tu amor infinito. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor Jesús, por tu amor infinito al entregar tu vida para salvar a la humanidad. Gracias por abrir el cielo. El precio fue grande, no fue gratuito. Tú lo pagaste, tú sufriste. Pero ahora, para nosotros los humanos, tan solo es recibirlo. Gracias, gracias, Señor. Salva, Señor, salva. Que tu glorioso nombre sea proclamado, sea para salvación y dado a conocer a todo el mundo, a todos los rincones de la tierra. Que tu pueblo predique este evangelio, que tus hijos sean soldados de esta verdad. Que este mensaje glorioso de salvación no lo callemos, no lo escondamos, y vayamos y llevemos estas buenas nuevas de vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.